Derecho Penal 2. Habiendo terminado de estudiar el título octavo, Delitos contra las personas, nos corresponde ahora estudiar el título noveno, Crímenes y simples delitos contra la propiedad. Crímenes y simples delitos contra la propiedad. Y el primero de los artículos se refiere a los elementos relacionados con el hurto y el robo. Pero antes de eso, habría que decir que el bien jurídico protegido en realidad agrupa un conjunto de infracciones, todo el título noveno agrupa un conjunto de infracciones que en realidad atentan en contra de los derechos patrimoniales de las personas, no solamente en contra de la propiedad en el sentido que le entendemos, la propiedad mueble o inmueble, y también se habla de otros tipos de propiedad y de otros derechos patrimoniales también. El concepto penal de propiedad es más amplio que el concepto civil, porque comprende no solo el dominio, término que el artículo 582 del Código Civil asimila a la propiedad, sino que también los demás derechos reales e incluso los derechos personales que son afectados, por ejemplo, en el delito de extorsión. Aquí vamos a ver otro caso de extorsión, ya vimos uno, a propósito del delito contra la intimidad de las personas, ¿no es cierto? Cuando, ¿se acuerdan ustedes? Se realizaban estas grabaciones, filmaciones, etcétera, en recintos privados que no sean de libre acceso al público y sin el consentimiento de la víctima, y se la grababan, etcétera. Bueno, y después hay un delito ahí relacionado con que el que habiendo obtenido algún tipo de grabación, filmación, qué sé yo, cualquiera de los medios que se utilizan para obtener estas imágenes incluso, se realizaría algún tipo de extorsión. Ahora sí, vamos a ver a propósito del último del robo, una extorsión, pero ahora que se realiza con violencia o intimidación. Bien, entonces, es más amplio el concepto del código, no del código, sino que el derecho penal, ¿no es cierto?, de dominio, que el del derecho civil. Más amplio. O sea, el derecho civil los comprende todo, pero los comprende de una manera más acotada. Uno estudia uno, otro. Acá se habla de propiedad en general, comprendiendo todos estos derechos, incluso no solo los derechos reales, sino que también los personales. Bien, entonces, como les decía al comienzo, en el párrafo 1 se habla de la apropiación de las cosas muebles ajenas contra la voluntad de su dueño. Contra la voluntad de su dueño. Y se da la noción de robo y hurto. De robo y hurto. Se da la noción de robo y hurto en el artículo 432, que es el artículo con el cual comienza este párrafo primero del título noveno. El que sin la voluntad de su dueño y con ánimo de lucrarse se apropia cosa mueble ajena, usando de violencia o intimidación en las personas o de fuerza en las cosas, comete robo. Si faltan la violencia, la intimidación y la fuerza, el delito se califica de hurto. Entonces, primero, ¿cuáles son los elementos comunes al robo y al hurto?
Estos elementos comunes al robo y al hurto son la apropiación de cosa ajena. Segundo, que la cosa apropiada sea mueble. Tercero, que la apropiación se ejecute sin la voluntad del dueño. Y cuarto, que la apropiación se ejecute sin ánimo, perdón, con ánimo de lucro. Con ánimo de lucro. Aquí hay discusión sobre este aspecto del ánimo de lucro, pero en general es con ánimo de lucro. Digamos algunas cosas respecto de cada uno de los elementos comunes al robo y al hurto. No nos olvidemos que de acuerdo con la definición que leímos, si existe violencia o intimidación y fuerza en las cosas, hay robo. Si falta alguna de esas cosas, hay hurto. Ya. Primer elemento entonces, apropiación de cosa ajena. ¿En qué consiste la apropiación? En la sustracción de la cosa con ánimo de señor y dueño para conservarla o para aprovecharse de ella. Es esta apropiación con animus rem sivi habendi. Apropiación con ánimo de señor y dueño. Para apropiarse de ella, aprovecharse de ella o conservarla. Nos interesa el modo de cómo se realiza la sustracción de la especie, sea por aprehensión manual, utilizando procedimientos o fuerzas extrañas. El asunto es que se la apropie la cosa. Normalmente apropiar significa agarrar, agarrar con ánimos de señor y dueño, pero tomar la cosa, empezar por ahí. Mediante la apropiación no se adquiere el dominio de las cosas, sino solo su posesión, porque falta un título transnaticio, ¿no es cierto? Bien. Ahora, ¿qué elementos integran la apropiación? Hay dos elementos acá, un elemento material y un elemento psicológico. El elemento material de la apropiación es el apoderamiento, como le señalaba. Y el elemento psicológico es el ánimo rem sivi habendi. Perdón. Entonces, elementos que integran la apropiación, repito, el apoderamiento, que es el elemento material, y el animus, de comportarse como dueño, que es el elemento psicológico. Ahora, ¿en qué momento se entienden consumados estos delitos? ¿O cuando se verifica la apropiación o cuando adquiere el delincuente la posesión de la cosa hurtada o robada? Aquí se distinguen 4 teorías u opiniones. Incluso tienen nombres en español y en latín. La primera es la teoría del simple tocamiento de la cosa. La teoría de la aprehensio rei. El simple tocamiento de la cosa. Estamos hablando acá de cuándo se entienden consumados estos delitos. De acuerdo con esta teoría, el simple tocamiento de la cosa hace consistir la apropiación en el hecho de poner mano sobre cosa ajena. Mano sobre cosa ajena. Suponen ustedes que, como ocurría hace algún tiempo atrás, ahí abrían algunos de los locales en 21 de mayo o se introducían por el techo, etc. Entonces imagínense que entraron los ladrones. Y los objetos que hay adentro, los agarran los objetos. Desde ese momento, según algunos, se consuma el delito, el simple tocamiento de la cosa, poner mano en la cosa.
Segunda teoría es la teoría de la remoción o desplazamiento, que se llama también contrectatio o contrectatio. La hace consistir en mover la cosa de un lugar a otro, sin que sea necesario que se retire del medio físico que la protege. Es decir, la cosa la mueven dentro del local, pero todavía no la sacan del local. Tercera teoría, la extracción de la cosa, la ablación. La cosa debe ser sacada de la esfera de cuidado y protección en que se encuentra. Esta posición es la adoptada por el Código Penal y por la jurisprudencia, la de la ablación o extracción de la cosa. Entonces, desde que la cosa es sacada de la esfera de resguardo o protección, se consuma el delito. Y por último, la teoría del aprovechamiento, o también llamada locupletatio, que juzga consumado el delito cuando el hechor obtuvo el provecho perseguido. El provecho perseguido. Esta discusión es válida solo respecto del hurto y del robo con fuerza en las cosas contempladas en los artículos 442 y 443, atendido lo dispuesto en el artículo 450, inciso primero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el artículo 450, inciso primero, señala: los delitos a que se refiere el párrafo 2 y el artículo 440 del párrafo 3, robo con fuerza de la cosa, de este título, se castigarán como consumados desde que se encuentren en grado de tentativa. Entonces, esos delitos se entienden consumados desde que se encuentren en grado de tentativa. Entonces, estas teorías son para aquellos casos en que no se trate de los delitos del párrafo segundo y el artículo 440 del párrafo tercero. Porque en esos casos, ¿no es cierto?, se encuentran consumados desde que están en grado de tentativa. Bien. Eso en cuanto al primer elemento, que es el elemento del apoderamiento. ¿Qué significa acá dentro de cosa ajena? ¿Qué significa apropiación de cosa ajena? Estábamos hablando de la apropiación, ahora ¿qué significa cosa ajena? Para que la cosa sea ajena, esta debe encontrarse incorporada al patrimonio de otra persona, distinta del sujeto activo, del hechor, del que hurta o roba. No debe estar en manos del que se la apropia antes de la apropiación, porque no habría robo ni hurto, sino que si ya la cosa estaba en manos del hechor, habría por último una apropiación indebida, pero no robo ni hurto. Como sería el caso de alguien que ya tenga en su poder los dineros, por ejemplo. Los dineros. Si ya los tenía en su poder los dineros, entonces, si se mantiene con ello con ánimo de señor y dueño, habría una apropiación indebida. La cosa es que lo haga en el momento, esta apropiación. La exigencia de que la cosa sea ajena hace que no constituya delito la apropiación de las cosas comunes a todos. Es decir, todas las cosas que son comunes a todos pueden ser apropiadas por cualquiera, como por ejemplo los peces, ¿no es cierto?, por poner el ejemplo más simple, los minerales, etcétera, que no están dados en concesión, que son comunes a todos y que no están sujetos a otra reglamentación, evidentemente. Porque usted puede decir los peces, sí, pero resulta que hay épocas en que peces, mariscos, crustáceos, etcétera.
pero hay épocas de veda, entonces ahí entra otra legislación. Pero pueden ser apropiados por cualquier persona. O sea, usted se tira al mar y si es bueno para bucear, saca erizo, salvo que esté en época de veda. Si no hay época de veda, entonces usted se apropia de los erizos porque son comunes a todos. ¿Tiene importancia que el hechor sepa o no quién es el dueño de la cosa de que se apropia? No. La determinación de la persona del dueño es necesaria para los efectos de la indemnización civil, mas no para la configuración del delito, porque lo único que interesa es que la cosa no sea de propiedad del hechor. No constituye un delito de robo o hurto la apropiación de las cosas comunes a todos, como puede ser el aire, ¿no es cierto? Del aire que respiramos, del oxígeno. Las cosas abandonadas para que las haga suya el primer ocupante y las que pueden adquirirse por ocupación, es decir, la caza y la pesca. Como digo, siempre y cuando no haya leyes especiales que prohíban o totalmente o de manera parcial la caza o la pesca. Eso es lo que podemos decir en relación con la cosa ajena. Ahora, segundo elemento, que la cosa apropiada sea mueble. Acá tenemos una situación particular respecto de las cosas muebles para el derecho penal. ¿Qué es cosa mueble para los efectos penales? ¿Es la misma que para los efectos civiles? Para los efectos penales, cosa mueble es la que puede desplazarse de un lugar a otro sin detrimento de su propio ser. Es decir, si puede ser trasladada para los efectos penales, es cosa mueble, sin detrimento de su propio ser. Los inmuebles, para los efectos penales, quedan reducidos únicamente a los bienes en que existe imposibilidad física de alterar su ubicación en el espacio, situación en que solo se encuentra la corteza terrestre. Es decir, para los efectos penales, todos los tipos de bienes inmuebles podrían transformarse en bienes muebles. Los llamados inmuebles por adherencia, por destinación, etc. Claro, por ejemplo, un inmueble por destinación. O por adherencia también. Una escalera en una casa que tenga segundo piso. Las casas que tienen segundo piso necesitan una escalera para poder subir al segundo piso. Entonces, esa escalera, para los efectos penales, ¿no es cierto? Si puede trasladarse, aunque sea en pedazos, es una cosa mueble. Por ejemplo, claro, si una escalera, ¿no es cierto? Nadie se va a robar una escalera, se va a dar todo el trabajo de robarse una escalera de una madera, ¿no es cierto? Si es de madera, de una madera común y corriente, no costaría nada. Pero una escalera que sea de algún material caro, o una escalera muy bien hecha, etcétera, que represente un valor, se la puede robar por pedazos. No puede ser una escalera de mármol, por ejemplo. Robarse un pedazo de mármol, robarse un escalón de una escalera de mármol. Claro, es bien mueble para los efectos penales, porque puede trasladarse, ¿no es cierto?, sin que se altere el propio ser de la escalera. La cosa mueble debe ser corporal, debe poseer extensión, y al poseer extensión debe ocupar un lugar en el espacio y debe ser de algún valor. Ahora, los bienes incorporales no son susceptibles de robo o hurto, aun cuando pueden serlo los títulos o los documentos en que constan esos bienes incorporales. Claro. Por ejemplo,
canción. La canción misma es un bien incorporal. La puedo escuchar la canción, pero es incorporal. Pero el pentagrama donde está, ¿cierto?, el original de esa canción, ese sí, puede ser objeto de hurto o robo. Tercer elemento común a los delitos de hurto o robo: que la apropiación se ejecute sin la voluntad del dueño. El artículo 432 expresa lo siguiente, lo leímos: el que sin la voluntad de su dueño y con ánimo de lucrarse. Entonces, el que sin la voluntad de su dueño. A su vez, el epígrafe del párrafo 1 se denomina de la apropiación de las cosas muebles ajenas contra la voluntad de su dueño. Claro, un poquito más arriba del 432, el nombre del párrafo, o epígrafe, dice, de la apropiación de las cosas muebles ajenas contra la voluntad de su dueño. Y después en el 432 dice, el que sin la voluntad de su dueño. Entonces, frente a esta disparidad de terminología, contra la voluntad de su dueño primero, y luego sin la voluntad de su dueño, frente a esta disparidad terminológica, el profesor Del Río, un penalista muerto ya hace tiempo, uno de los manuales más antiguos que hay del Río, opina que la expresión sin la voluntad debe expresarse en los casos de los delitos de hurto. Y la expresión contra la voluntad, que da la idea de oposición, debería emplearse en los casos de los delitos de robo. Es una opinión. Ahora, ¿cuándo no hay delito no obstante existir apropiación? No hay delito cuando la apropiación ocurre con el consentimiento del dueño, sea este consentimiento conocido o no por el agente, porque el hecho deja de ser antijurídico, salvo que el consentimiento sea posterior a la apropiación. Claro, si a mí, por ejemplo, me regalaron un televisor, y yo me lo llevo nomás el televisor porque lo necesitaba, lo necesitaba porque estoy apremiado por las deudas y no sabía que mi tío me lo había regalado. En ese caso no hay delito porque hay un consentimiento tácito del dueño de la cosa. Salvo que el consentimiento venga después, que ya se llevó la cosa, con ánimo de señor y dueño. Se apropió de ella con ánimo de señor y dueño. Entonces ahí ya no opera esta situación. Entonces la falta de conciencia entre la voluntad del hechor y la del dueño es la que confiere a la acción el carácter de antijurídica. La palabra dueño, ¿cómo debe interpretarse? La opinión mayoritaria es que debe interpretarse extensivamente esta palabra o esta acepción de dueño. Extensivamente porque la voluntad que hay que considerar es la de aquel que en el momento de la comisión del delito aparece como dueño. Luego, si la cosa no se sustrae al dueño, sino a un tercero, a un poseedor o a un mero tenedor, es la voluntad de éste la que se debe considerar. La voluntad de éste es la que se debe considerar. En el caso, por ejemplo, de los robos, estamos hablando de los elementos comunes al hurto y al robo. En el caso de los robos, de estos famosos portonazos, a lo mejor una persona es conductor de un Uber, porque los taxis van pintados, pero por eso hablo de Uber. Entonces, es conductor nomás, es un mero tenedor, el conductor, el chofer del Uber. Es la voluntad de él la que hay que respetar para los efectos de considerar si es que se trata o no del dueño, aunque sea un mero tenedor. Y el cuarto elemento común a los delitos de hurto o robo
es que la apropiación se ejecute con ánimo de lucro. ¿Qué se entiende por ánimo de lucro? El propósito del hechor de obtener de la cosa un provecho, un beneficio, una ventaja, una satisfacción o goce de cualquier tipo, de cualquier género, que se represente para él un beneficio, para el hechor, para el que se apoderó de la cosa con ánimo de señor y dueño. No es necesario que el delincuente obtenga efectivamente el beneficio o goce perseguido, basta que lo tenga en vista al ejecutar la acción. Claro, a lo mejor lo robó o lo hurtó para venderlo, ¿no es cierto?, a estos reducidores o para venderlo a una persona en específico. No importa eso. Basta con que el hechor realice el apoderamiento con ese ánimo de obtener un beneficio, un provecho, una ventaja. Este elemento subjetivo complementa el aspecto psicológico de la apropiación. Esos eran los elementos comunes al hurto y al robo. Ahora, ¿existen algunos elementos diferenciales entre el hurto y el robo? La distinción se basa en la manera como se cometen y que aparece del artículo que leímos, el artículo 432. Es característica exclusiva del robo la violencia o intimidación en las personas o la fuerza en las cosas. Si el apoderamiento con ánimo de señor y dueño se realiza con violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, entonces nos encontramos ante un delito de robo. Si falta la violencia o la fuerza, entonces nos encontramos en presencia de un hurto. Formas que puede revestir el robo, la violencia en las personas conforme al Código Penal. ¿Cómo puede ser esta violencia en las personas conforme al Código Penal? Puede ser material o física, o puede ser moral, que también se llama intimidación. La violencia material o física es la tendiente a reducir a la víctima a la impotencia. Lo deja totalmente impotente a la víctima, mediante la vis absoluta. Mientras que la vis compulsiva, que es la fuerza moral o intimidación, lo que hace es obtener la pasividad de la víctima. Es decir, uno se queda quietito. Si le apuntan con un revólver, ¿qué hacer? No hay que hacer nada. O si le ponen un cuchillo, qué sé yo. No se puede hacer nada. Modalidades que puede asumir el ejercicio de la violencia en las personas. Aquí vamos a tener que leer el artículo 439 del Código, que dice lo siguiente en relación con la violencia en las personas y la intimidación, la violencia o intimidación. Dice el Código en el 439. Para los efectos del presente párrafo, se estimarán por violencia o intimidación en las personas los malos tratamientos de obra, las amenazas ya para hacer que se entreguen o manifiesten las cosas, ya para impedir la resistencia u oposición a que se quiten, o cualquier otro acto que pueda intimidar o forzar a la manifestación o entrega, las amenazas. Hará también violencia el que para obtener la entrega o manifestación alegare orden falsa de alguna autoridad o la diere por sí, fingiéndose ministro de justicia o funcionario público. Por su parte, hará también intimidación
el que para apropiarse o obtener la entrega o manifestación de un vehículo motorizado o de las cosas ubicadas dentro del mismo vehículo motorizado, fracture sus vidrios, encontrándose personas en su interior, sin perjuicio de la prueba que se pudiera presentar en contrario. Esta última parte del artículo 439 es bastante reciente, es del 26 de julio del año pasado, de 2019, la ley 21.170, y esto a propósito de los portonazos. Entonces se incluyó también como intimidación el que para apropiarse o obtener la entrega o manifestación de un vehículo motorizado o de la entrega o manifestación o de las cosas ubicadas dentro del mismo, fracture sus vidrios, encontrándose personas en su interior, sin perjuicio de la prueba que se pudiera presentar en contrario. Claro. Son artículos que se han ido modificando, en este caso agregando situaciones por todo lo que está ocurriendo. Ahora, ¿en qué momentos puede materializarse esta violencia o intimidación? Los momentos están señalados en otro artículo que es el 433. Antes, durante o después se puede manifestar la violencia o intimidación. Lo dice el 433 en el inciso primero. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas, sea que la violencia o la intimidación tenga lugar antes del robo para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o después de cometido para favorecer su impunidad, será castigado. Es decir, entonces, los momentos en que puede materializarse esta violencia o intimidación son antes del robo, para facilitar su ejecución, durante el robo, como medio de realizar el robo, y después del robo, para favorecer su impunidad. La violencia posterior a la apropiación transforma en robo lo que comenzó siendo hurto. Claro, la violencia posterior a la apropiación transforma en robo lo que comenzó siendo hurto. Bien. Vimos entonces algunos elementos comunes respecto de los delitos de hurto y robo y también su diferencia, que dicen relación las diferencias con el modo de cometer el hurto o el robo. Repito, si hay violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, hay robo. Si falta alguna de ellas, hay hurto. Entonces, empezamos a estudiar los delitos de robo. Y específicamente el robo con violencia o intimidación en las personas. El robo con violencia o intimidación en las personas pertenece a la categoría de delitos complejos, cuya característica distintiva es la pluralidad de lesiones jurídicas, no obstante lo cual forman un todo indivisible para los efectos de la participación criminal y la pena. Claro, aquí hay un ataque en contra de varios bienes jurídicos, los robos con violencia o intimidación en las personas. No solamente contra la propiedad, sino que también contra la libertad personal, contra la seguridad de las personas, contra la integridad física, psíquica, la vida, etc. Atendiendo a la gravedad y modalidades de ejecución de este robo con violencia o intimidación en las personas, se califica y empieza los robos calificados, con violencia e intimidación en las personas. Primero, en robo calificado, después simple, después por sorpresa, después piratería y después extorsión.
vamos a decir algunas cosas respecto de cada uno de estos casos. Me cuesta mantener el código acá, hay que hacer dibujos para tener papeles acá arriba del computador. Entonces, el primer caso es el robo calificado. ¿Cuándo ocurre este robo calificado? Cuando con motivo o ocasión del robo se cometiere además, homicidio, violación, mutilaciones o lesiones graves gravísimas. 433, número 1 y 2. Voy a hacer una modificación acá. ¿Qué es lo que dice el 433? Antes nos había dicho, ¿no es cierto?, que la violencia o la intimidación puede ocurrir antes, durante o después del robo, ¿cierto? Y en el 433 número 1, con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado cuando con motivo o ocasión del robo se cometiera además homicidio o violación. Y en el número 2, con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo cuando con motivo o ocasión del robo se cometiera alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397 número 1. Es decir, castración y mutilaciones de miembro importante y menos importante y lesiones graves gravísimas. Y en el número 3, cuando se cometieron lesiones de las que trata el número 2 del artículo 397, o sea, lesiones simplemente graves, que son aquellas que dejan al ofendido con enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 30 días. O cuando las víctimas fueron retenidas bajo rescate o por un lapso mayor a aquel que resulte necesario para la comisión del delito. Entonces, en esos casos nos encontramos con el robo calificado. El robo calificado. Este delito lo integran dos elementos, entonces. El primero es un atentado contra la propiedad, ¿no es cierto? El robo. Y conjuntamente otro atentado contra las personas, homicidio, violación y lesiones. Y segundo, hay una relación estrecha entre ambos atentados. Es puesta de relieve esta relación estrecha con la frase cuando con motivo u ocasión del robo. Con motivo u ocasión del robo. Motivo u ocasión del robo. Entonces hay una relación estrecha entre ambos atentados, en contra de la propiedad y en contra de otros bienes jurídicos de las personas. Esto indica la subordinación a la figura principal, el robo, del homicidio o de los otros delitos que acompañan al robo. También esto nos indica que la ley comprende como robo calificado tanto el caso del que mata o lesiona para facilitar el robo, como el caso de aquel en que el homicidio u otro de los delitos que integran la figura resulta a consecuencia del robo. Siempre nos encontramos en relación con esta figura. El robo es el eje del tipo. Es el fin perseguido siempre por el hechor. Luego, es indiferente que este atentado preceda o siga a los otros,
con tal de que se encuentre indisolublemente ligado a ellos en íntima conexión subjetiva. Es decir, para sancionar como autor de robo con alguno de esos otros resultados, no solamente contra la propiedad, el hecho en conjunto tiene que girar en torno al robo. Y la segunda situación, como les decía, es o tiene lugar cuando las víctimas son retenidas bajo rescate o por más del tiempo necesario para la comisión del delito. Para la comisión del delito. Entonces, ahí nos encontramos en lo que el Código Penal llama robo calificado. Después viene el robo simple, que aparece descrito en el artículo 436, el robo simple. ¿Qué dice el 436? Dice, fueron los casos previstos en los artículos precedentes. Es decir, es un delito residual, ¿cierto? Está diciendo, cuando no se comete el delito con motivo de ocasión del robo, no se comete homicidio, violación, mutilaciones o castraciones de miembro importante o menos importante, ni lesiones graves, gravísimas. Y después, cuando la víctima no sufre lesiones simplemente graves o es retenida bajo rescate por un lapso mayor a aquel necesario para cometer el delito, entonces en esos casos, los robos ejecutados con violencia e intimidación en las personas serán penados con presidio mayor a su grado mínimo a máximo, cualquiera que sea el valor de la especie sustraída. Cualquiera que sea el valor de la especie sustraída. Ahora, se considerará como robo y se castigará con la pena de presidio menor a su grado medio a máximo la apropiación de dinero de otra especie que los ofendidos lleven consigo. Acá nos pasamos a otro tipo de robo. Luego, el robo simple es el cometido con violencia o intimidación en las personas, pero sin que concurran las circunstancias que configuran el robo calificado. Es decir, robo simple es aquel que va acompañado de lesiones menos graves, perdón, de lesiones simplemente graves en contra de las víctimas o que es retenida bajo rescate o por un lapso mayor a aquel en que resulte necesario para la comisión del delito. Ahora, el robo por sorpresa, que es el que había comenzado a leerles, se considerará como robo y se castigará con la pena de presidio menor en su grado medio máximo la apropiación de dinero u otra especie que los ofendidos lleven consigo cuando se proceda por sorpresa o aparentando riñas en lugares de concurrencia o haciendo otras maniobras dirigidas a causar agolpamiento o confusión. Este robo por sorpresa existe ya desde hace bastante tiempo.
desde hace ya bastante tiempo y que es el que se produce normalmente, en los lugares de concurrencia masiva de personas. Porque, ¿de qué se trata este robo? Que se apropien el dinero u otras especies que los ofendidos lleven consigo. Normalmente la billetera, actualmente, ¿no es cierto?, el celular, etcétera. En el caso de las mujeres, sus joyas, qué sé yo, claro, que ahora cada vez andan con menos joyas precisamente para evitar este tipo de robo. Que los ofendidos lleven consigo, cuando se proceda por sorpresa o aparentando riña en lugares de concurrencia o haciendo otra maniobra dirigida a causar agolpamiento o confusión. Claro, cuando se proceda por sorpresa, ¿no es cierto? El típico tirón de una cadena, ¿no es cierto?, que lleva una señora en su cuello, una cadena de algún material precioso. Es el robo por sorpresa, ¿cierto? O también, aparentando riña en lugares de concurrencia, ¿no es cierto? Se hace un engaño, ¿no es cierto? Se pone un escenario, se hace una mise en escena. Y hay dos que están así como peleando, como discutiendo, o están estos charlatanes, por eso que también se sanciona a todos estos charlatanes, o incluso algunos que dicen que hacen obras de teatro en la calle, pero que en el fondo lo único que hacen es tratar de juntar a la gente para que se produzcan estos robos por sorpresa. O haciendo otra maniobra dirigida a causar agolpamiento o confusión. Claro, cualquier tipo de maniobra que cause agolpamiento o confusión. Eso ya va a depender ¿no es cierto?, de la inteligencia de los delincuentes, de cómo planean estas cosas. Por ejemplo, ese famoso tipo que ya está, cada vez hay menos, porque también parece que se lo llevan preso, claro, por infracción a la ley del juego, de los juegos, ¿no es cierto? Esos que hacen ese pepito pagador, que solamente es para que la gente, como tiene que estar cerca y mirando, estar atenta a las manos del que está moviendo, ¿no es cierto?, los cubos que dentro de uno de los cuales va a quedar la bolita o la piedrita o lo que sea. Entonces la gente tiene que estar atento, el que está jugando a eso, y mientras tanto los otros le están metiendo, lo están cartereando, como se llama, lo están registrando. Y de repente hasta le colocan su cuchilla por la espalda y el que, ¿cómo se llama?, que está jugando se da cuenta, ¿no es cierto?, que le tienen una cuchilla por las costillas, qué sé yo, y se queda quietito para que no se le entierren. Y deja que los carteristas le roben, ¿no? Y dentro de este artículo 436 se agregó un inciso final ahora último, por esta delincuencia, a propósito de esta delincuencia alarmante que nos tiene, ¿no es cierto?, a todos metidos en ella, que dice relación con la apropiación de los vehículos, en la que muchas veces las personas, más que el vehículo, las personas resultan gravemente lesionadas con estos famosos portonazos. Dice, este artículo se agregó ahora, el 2019, en julio del 2019, la ley 21.170. Dice, también será considerado robo y se sancionará con la pena de presidio menor en su grado máximo, la apropiación de vehículos motorizados, siempre que se valga de la sorpresa, de la distracción de la víctima, o se genere por parte del autor cualquier maniobra distractora cuyo objeto sea que la víctima abandone el vehículo para facilitar su apropiación, en ambos casos, en el momento en que ésta se apreste a ingresar o hacer abandono de un lugar habitado, destinado a la habitación o sus dependencias, o su lugar de trabajo, salvo en aquellos casos en que medie violencia o intimidación, en los que se aplicará lo dispuesto en el inciso primero. Es decir, ahí va a haber presidio mayor en su grado mínimo a máximo, cuando hay violencia, para la realización de la apropiación de vehículos motorizados, mediante cualquier maniobra distractora
o eh, o cuando la víctima se aprieta a ingresar o hacer abandono de un lugar habitado, típico portonazo, ¿ah? Eh, o en su lugar de trabajo, o en su lugar de trabajo. Es decir, estamos hablando de los típicos portonazos, ¿eh? En donde se apropian del vehículo, pero le causan gravísimos daños a las personas e incluso la muerte, ¿eh? Incluso la muerte. Esta norma, este inciso tercero, es de ahora del 2019. El cuarto caso de robo con violencia e intimidación es la piratería. No se olviden que el código nuestro es de 1875. La ley sanciona en el artículo 434 a los que cometieren actos de piratería. Serán castigados con la pena de presidio mayor o grado mínimo a presidio perpetuo. La ley no define qué es lo que es la piratería, señala simplemente a los que cometieren actos de piratería. Entonces, actos de piratería. ¿Quiénes cometen actos de piratería? Los piratas. ¿Y quiénes son los piratas? Los piratas son ladrones del mar, que salen en buques armados y sin bandera a asaltar a otros buques o a asaltar a pueblos costeros. Buques armados y sin bandera, los piratas, salen a asaltar. Son cogoteros, pero del mar y de las costas. Ojo con eso, porque aquí vamos a contar otra anécdota. Son ladrones del mar, los piratas. Porque a diferencia de los corsarios, en esos, los monarcas de algunos países en una época determinada de la historia otorgaban lo que se denominaba patente de corso. Es decir, los monarcas le daban permiso a los corsarios, a estos ladrones de mar también, para que asaltaran a otros barcos. Y los monarcas llevaban una parte en lo que obtuvieran estos corsarios. Pero los piratas son ladrones de mar sin bandera, sin una patente de corso, sin nada. Andan por su cuenta. Ahora, son ladrones del mar y de costas o pueblos costeros. Antes, según lo que me contaban, yo no vivía en Arica en esa época, en los inicios del Puerto Libre, cuando todavía no se había construido el puerto nuevo que hay ahora. Entonces, como en todas partes, los barcos, ¿no es cierto?,
las mercaderías, ¿no es cierto?, se desembarcaban desde más adentro del mar, es decir, el barco, como no había puerto como ahora donde llegan los barcos grandes, incluso son atracados ahí al muelle y las grúas, ¿no es cierto?, todo eso no existía. Entonces, los barcos se fondeaban, ¿eh? No se estacionaban, los barcos se fondean, los automóviles, los vehículos motorizados se estacionan. Entonces los barcos se fondeaban mar adentro, mar adentro. Y no allá en el horizonte, ¿no es cierto? Claro, sino que, pero hasta donde podía llegar el barco con cierta seguridad para no encallar, es decir, quedar sobre la tierra, sobre el agua, pero pegado a la tierra. Entonces, como digo, el desembarco de los bienes que traían el barco se hacía en lanchones. Y estos lanchones, ¿no es cierto?, que eran lo que se desembarcaba en el barco, muchas veces eran asaltados en el mar por otros ladrones. Estos eran piratas. Estamos hablando acá de Arica. O sea, esos eran verdaderos piratas. Acosaban las costas. La costa. Bueno, todavía se sigue utilizando el mar, el río, el lago, para cometer actividades ilícitas. Hay desembarcos de tráfico, del tráfico de drogas, ¿no es cierto?, en diferentes lugares, ¿no es cierto?, del mar. Eso las audiencias siempre están con casos de eso en los tribunales del proceso penal nuevo. Esto ¿cómo se llama aquí? Vienen estos ¿cómo se llama? Estos barcos estos botes de goma con motor rápido y tiran la droga y algunos la van a buscar. Bien. Y el quinto caso de robo con violencia o intimidación es la extorsión, al que yo le hice presente antes. A propósito del otro tipo de extorsión que hay respecto de los delitos contra la intimidad, ¿cierto? Artículo 438. El que para defraudar a otro lo obligare con violencia o intimidación a suscribir, otorgar o entregar un instrumento público o privado que importe una obligación estimable en dinero. Será castigado como culpable de robo con las penas correspondientes, con las penas respectivamente señaladas en este párrafo. Es decir, para defraudar a otro, lo obligará con violencia o intimidación a suscribir, otorgar o entregar un instrumento público o privado que importe una obligación estimable en dinero. Es una extorsión media complicada esta, ¿no? Es también un caso de pseudo-extorsión. Nuestra legislación sanciona únicamente la modalidad que la doctrina llama pseudo-extorsión y omite castigar la extorsión propia. La pseudo-extorsión, que es el caso que castiga nuestra legislación, tiene lugar cuando para defraudar a otro se le obliga con violencia e intimidación a suscribir, otorgar o entregar un instrumento público o privado que importe una obligación estimable en dinero. Pero la extorsión propia consiste en obligar a una persona mediante medios coercitivos, violencia o intimidación, a enviar, depositar o poner a disposición de la gente dinero, efectos o documentos estimables en dinero. Bien simple, ¿no? Claro, esa es la verdadera extorsión. Lo que no vemos. Le sacan, ¿no es cierto?, en Estados Unidos una foto, primero, ¿no es cierto?, lo emborrachan, los gángsters, los que le van a hacer objeto de la extorsión, lo emborrachan, etcétera, y lo llevan a
a un prostíbulo, y cuando está el prostíbulo, en el prostíbulo, ¿no es cierto?, está ahí el senador o el congresista norteamericano o el que sea, ¿no es cierto?, importante, que tenga plata para pagar, porque no van a extorsionar a alguien que no tenga ni uno. ¿Ah? Entonces le sacan fotos. ¿Ah? Y después, ¿no es cierto?, le dicen, no, yo tengo unas fotitos tuyas cuando estaba ahí en el hotel con la no sé cuantito. ¿Ah? Y si no me mandáis, no sé, dependiendo del tipo, ¿no es cierto?, me mandáis, no sé, $1.000.000 o $100.000, etcétera, ¿no es cierto?, te voy a mandar la foto a tu señora, o la voy a mandar al presidente del Senado, qué sé yo. Esa es la extorsión propia, la verdadera. La extorsión es participativa tanto del robo como de la estafa. Es participativa del robo porque se comete con violencia e intimidación, y es participativa la extorsión de la estafa porque constituye una especie dentro del género de defraudación, aun cuando la entrega de la cosa no se obtiene en este caso como el resto de las estafas por engaño, sino que acá se obtiene mediante violencia o intimidación. Bien. Y por último, dos palabritas del otro tipo de robo, que es el robo con fuerza en las cosas. El robo con fuerza en las cosas. La ley acá hace una gran distinción entre lo que considera lugar habitado y lugar no habitado. Artículos 440 y 442. En el 440 se señala: el culpable de robo con fuerza en las cosas efectuado en lugar habitado o destinado a la habitación o en sus dependencias sufrirá la pena de presidio mayor de su grado mínimo si cometiera el delito: 1. Con escalamiento; 2. Haciendo uso de llaves falsas o verdaderas; 3. Introduciéndose en el lugar del robo mediante la seducción de algún doméstico. Y el robo en lugar no habitado, en el artículo 442, se señala: el robo en lugar no habitado se castigará con presidio menor de su grado media máximo, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes. Primero, escalamiento; segundo, fractura de puertas interiores; tercera, haber hecho uso de llaves falsas o verdaderas que hubiera sustraído. Bien. En el caso del robo en lugar habitado, se lo sanciona cuando se realiza con escalamiento, y la ley define lo que es el escalamiento. Cuando se entra por vía no destinada al efecto, por forado o con rompimiento de pared o techos, o fractura de puertas o ventanas. Es decir, todo lo que hay para ingresar desde el exterior al interior. Mientras que el robo en lugar no habitado no se define el escalamiento. No se define el escalamiento. Pero después en los otros numerales se habla, ¿no es cierto?, de fracturas en lugares interiores de la propiedad, no habitada. También en el robo en lugar habitado se lo sanciona no solamente al que lo realiza con escalamiento, sino que también al que hace uso de llaves falsas, los que andan con ganzúas, ¿no es cierto?, pero también con llaves verdaderas que hubieran sido sustraídas. ¿Ah? Claro, es la verdadera, pero se la sustrajeron al dueño de la casa. De ganzúas u otros instrumentos semejantes para entrar en el lugar del robo. Y tercero, introduciéndose en el lugar del robo mediante la seducción de algún doméstico o a favor de nombres supuestos o simulación de autoridad. Todos esos casos entonces son casos de robo en lugar habitado.
Y después, en el caso del robo en lugar no habitado, que tiene menor pena, también, ¿no es cierto?, se lo sanciona cuando se realiza con escalamiento. ¿Mm? Y ahí debemos entender lo que es escalamiento en lugar habitado. Después se refiere en el número 2 a la fractura de puertas interiores, armarios, arcas u otra clase de muebles o objetos cerrados o sellados. ¿Eh? Puertas interiores, armarios, también están en el interior, arcas, también están en el interior, u otra clase de muebles o objetos cerrados o sellados. Todo lo que está en el interior. Que también es una forma de, en el fondo se habla de fractura, pero es una forma de escalamiento de acuerdo con el número 1, ¿no es cierto?, del lugar no habitado, del lugar habitado. Y tercero, igual también que el caso del robo en lugar habitado, haber hecho uso de llaves falsas o verdaderas que hubieran sustraído, de ganzúas u otros instrumentos semejantes para entrar en el lugar del robo o abrir los muebles cerrados. O a favor de nombre supuesto, simulación de autoridad, eso no lo colocó la ley. Bien, jóvenes, vamos a quedar acá por el momento.